Muy buenas noches para todos, bienvenidos a la sexta conferencia del curso de balance de materia y energía. Espero se encuentren muy bien en esta noche. El día de hoy vamos a dar la introducción a los fundamentos de la tercera unidad del curso. La tercera unidad se denomina balance de materia y energía, balance de energía, perdón. El día de hoy entonces vamos a hablar de un tema que es un poco diferente a lo que veníamos hablando sobre los balances de materia como tal. Este es un tema bien diferente que debe pensarse de forma diferente. Deben tener ustedes como siempre la mente abierta ante los cálculos, las ecuaciones y demás. Para hablar del balance de energía como tal, ¿me confirman ustedes si pueden ver mi pantalla? Por favor, voy a ponerlo en modo de Sí, señora. presentación. Listo. Bien, para hablar del balance de energía, lo primero que hay que saber es para qué sirve el balance de energía. Bien, siempre tienen ustedes que darle un sentido a las cosas que hacen porque se cometen los errores más comunes cuando uno no sabe qué está haciendo ni para qué lo está haciendo. Entonces, si uno no comprende qué es lo que está pasando y por qué tiene que calcular eso y para dónde va, pues no vale la pena hacer ni siquiera el primer cálculo en una calculadora o ponerle números y empezar a hacer cálculos porque van con los ojos vendados sin saber para dónde y ahí es donde más errores se cometen. Con el tiempo van a comprender y van a ir adquiriendo la experiencia en darle el sentido a todo lo que hagan. Entonces, pues para empezar les cuento qué es eso del balance de energía. Tal como nosotros vimos el balance de materia, que básicamente en resumen era todo lo que entra es igual a lo que sale, está en alguna parte, está saliendo o está dentro del sistema, pero no se puede desaparecer ni aparecer de la nada. Lo mismo ocurre con la energía. Hay una ley que es homóloga a la ley de conservación de materia, se llama la ley de conservación de energía, esa la vemos con calmita luego cuando vean su curso de termodinámica, si yo estoy a cargo todavía. La primera ley de conservación, la ley de conservación de energía, nos dice que en el universo toda la energía que existe se va a conservar. Ella se transforma, puede ser energía útil o energía inútil, pero ella es constante en el universo y es lo que hace que pues haya procesos y haya vida y haya pues muchas cosas que hacen parte de nuestra existencia. Pero en nuestros procesos industriales y nuestras operaciones unitarias, nosotros como ingenieros debemos aprender a hacer balances de energía con el siguiente objetivo, varios objetivos. Uno es claramente identificar y cuantificar cuánta energía requiero yo para que una de mis operaciones ocurra, porque hay operaciones que no ocurren por arte de magia, que hay que dar, suministrar energía al sistema para que él realice ciertos cambios, ¿bien? O hay que brindar energía a una máquina para que funcione. Toda esa energía que debe ingresar al sistema para que sea posible una transformación, yo como ingeniero debo cuantificarla porque eso hace parte de los costos de mi proceso. Hay algo que tal vez no se les menciona a ustedes mucho y de una vez les voy contando. La labor de un ingeniero, además de conocer su proceso o el proceso que está siguiendo, además de diseñar equipos, porque es que resulta que a veces cuando estudiamos ingeniería de alimentos nos gusta mucho el tema de calidad, de inocuidad, de seguridad alimentaria y yo los entiendo, ese tema es muy chévere, pero se nos olvida a veces que somos ingenieros. Entonces estudiamos mucho los alimentos y se nos olvida la ingeniería aplicada en los alimentos. En alguna época, no sé cómo sea ahora, los ingenieros se caracterizaban por saber diseñar equipos, saber diseñar procesos. Y era uno de los fuertes de los ingenieros. No sé, ahora pues las cosas han cambiado tanto. Entonces, dentro de esa experiencia como ingenieros, esa formación como ingenieros, sea de lo que sea, debemos aprender a cuantificar nuestros recursos porque
Todas las ideas que tenemos en la vida, hay unas que pueden ser geniales, pero resulta que al gerente de la planta le cuesta un ojo de la cara esa idea genial del ingeniero y no la va a ejecutar. Entonces, a veces estudiamos mucho los procesos, pero se nos olvida que todo conlleva un costo, un dinero. ¿Mm? Y en la vida del ingeniero es muy importante que él aprenda a optimizar los recursos. Es decir, usted, no sé, se le ocurre una transformación o una operación, modificar una operación unitaria para que haga maravillas con ese alimento, pero eso cuesta demasiado. Entonces, usted puede invertir en el equipo, un costo supremamente alto, en los fluidos de servicio, otro costo supremamente alto, y al final, cuando llega al consumidor o cuando se vende como un servicio o un bien, no retribuye ese gasto. Entonces, pues hay que ser realistas. En la vida también hay que tener en cuenta esta parte del dinero. Cuando un ingeniero optimiza un proceso, lo que hace es maximizar los beneficios del proceso, ya sea porque maximiza o mejora la calidad nutricional de un alimento o disminuye el costo del empaque, bueno, en fin, pero siempre disminuyendo o llegando a un punto óptimo de costos, ¿bien? En las plantas, a veces en las medianas plantas y en las pequeñas, los gerentes o los dueños no siempre son ingenieros, entonces son un poco tercos y quieren siempre todo a bajo costo, aun cuando se sacrifique la calidad. En el comercio vemos productos de muy baja calidad porque no le quieren invertir mucho. Entonces, un queso que ahí parece queso, pero no es tan queso, y no le queremos invertir, somos una pequeña empresa, así funcionamos, no queremos hacer nada más. Y esto es una lucha siempre que va a tener el ingeniero. Entonces tengan siempre en mente que todas sus ideas y todos los procesos que ustedes quieran proponer o mejoras deben estar justificados con una optimización de los recursos y de los precios. Bueno, esos precios que incluyen, incluyen la compra de equipos, sobre todo el funcionamiento de los equipos, la compra de materias primas y demás. Bien. Entonces, en esa parte de optimización de recursos es fundamental el balance de energía porque nos permite cuantificar cuánto energía requiere un proceso, pero además nos permite saber cuánta energía se recibe o se arroja por parte de ciertas operaciones unitarias, porque hay operaciones que retiran energía térmica generalmente y pues se la entregan a un fluido de servicio. Esto lo vimos en la primera conferencia del curso. Y yo tengo que saber qué hacer con esa energía porque ya no puede quedar por ahí. Por ejemplo, cuando usted tiene un vertimiento, un residuo de tipo líquido, que es un vertimiento a muy alta temperatura en alguna de las etapas de su proceso, la norma ambiental no le permite a usted ir por ahí arrojando eso al ambiente. En Colombia, pues se pasan a veces las normas por la faja y uno ve casos, no en la industria de alimentos, por ejemplo, en las industrias tintoreras, donde ellos generan unos vertientes que además de que tienen una coloración, tienen una temperatura muy alta y ellos andan por ahí vertiéndola al primer caño que encuentran, a la alcantarilla, por ejemplo, que eso finalmente llega a uno de eh, bueno, no sé cómo se llama, pero sí podría ser el río Fucha, por ejemplo. El río Fucha en algún punto recoge todos los vertimientos de las tintorerías de los barrios acá del sur de Bogotá. Hay una zona específica que es el barrio Carvajal. ¿Y qué pasa ahí? Que hay un fluido de servicio que no ha sido bien tratado, que está a muy alta temperatura y que yo tengo que tratar dentro de mi planta para ser responsable ambientalmente y pues para que no me la cierren. Entonces, esta parte del balance de energía siempre está orientada a esos requerimientos energéticos y a esos requerimientos de tratamiento de los efluentes, de los fluidos de servicio. Ese es el balance de energía. Entonces, más allá de verlo como todo lo que entra es igual a lo que sale, como analizamos nosotros la materia, cambiemos un poco el chip y veámoslo desde el punto de vista de cuánta energía requiero para que algo ocurra y cuánta energía me está arrojando mi proceso y qué voy a hacer con ella. Esta energía, pues hay muchos tipos de energía. Ustedes vieron física general y ahí veían energía potencial, energía cinética, ¿cierto? Pero en alimentos
cuando uno hace balance de energía, sí es importante, por ejemplo, saber la energía eléctrica que consume un equipo, pero más allá de eso, en este curso que les da los fundamentos, ustedes deben analizar la energía del tipo calor. Entonces, para empezar a introducirlos un poco a algo que van a ver en termodinámica, hay dos formas de transmisión de energía claves en los procesos industriales que son el calor y el trabajo. Esa es la primera ley de la termodinámica, el calor y el trabajo. Y acá nosotros vamos a analizar en balance de materia el calor. El calor es una forma de transmisión de energía. Entonces, todos los sistemas todo el tiempo están intercambiando calor y trabajo con los alrededores, pero veamos ejemplos de calor. Cuando nosotros salimos a las 5 de la mañana, por ejemplo, aquí en Bogotá o ahorita que está haciendo un frío terrible, uno siente como el aire frío y está haciendo frío según nosotros. En realidad no está haciendo frío, en realidad yo soy un sistema que tiene una mayor temperatura que el ambiente y cuando salgo a la calle, lo que hago es entregar calor al ambiente, porque siempre un cuerpo que se encuentre a mayor temperatura va a tener mayor energía térmica o calor almacenado y tiende, porque la naturaleza y el universo nos lo dice, a entregarle a un cuerpo de menor energía hasta llegar a un equilibrio. Entonces realmente el frío no existe, existe la pérdida de calor de nosotros. La naturaleza nos dice, todo sistema que esté a mayor temperatura le va a entregar al de menor temperatura de forma natural, así funcionamos. Pero hay procesos donde ocurre al contrario, donde es un sistema que está a menor temperatura el que entrega su calor a un sistema de mayor temperatura. Eso no es natural. Para que eso ocurra, usted necesita invertir trabajo en el sistema, para que él actúe como de forma contraria a la naturaleza. Y ese ejemplo es el de la nevera, la que tenemos todos en la cocina. El refrigerador funciona al contrario de las leyes naturales, porque el alimento que estamos refrigerando está a menor temperatura que el ambiente de la cocina, pero él le está entregando calor al ambiente de la cocina a través del serpentín. Eso lo vemos después en otro curso. Pero lo importante es que usted sepa que siempre que alguien entrega calor, hay alguien que lo recibe. Y siempre que alguien necesita recibir calor, necesita que alguien se lo entregue. ¿Bien? Entonces, así vamos a analizar nosotros el balance de energía. Vamos a empezar con, bueno, si yo quiero analizar un balance de energía a través de pérdidas y ganancias de calor, yo debo saber cómo calcular el calor, ¿cierto? Y hay dos formas de calcular el calor que aplican en situaciones distintas. Resulta que hay sistemas que al recibir calor aumentan su temperatura. Hay otros sistemas que cuando usted le retira calor disminuyen su temperatura. Cuando una de esas transferencias ocurre y afecta la temperatura del sistema, vamos a hablar de un calor sensible. Se llama calor sensible, que es el que más vemos cotidianamente. Frío, enfriamiento o calentamiento. Eso conlleva cambios de temperatura de un sistema y eso se llama calor sensible. Pero hay otro que es muy particular y ocurre cuando un sistema cambia de fase. Si ustedes recuerdan, en tercero de primaria aproximadamente o cuarto de primaria nos hablaba la profesora de ciencias naturales de los cambios de fase que eran sublimación, solidificación, condensación, evaporación. No sé, yo lo vi en ese curso, no sé ahora cómo lo vean, pero nos enseñaban eso, cómo se solidificaba y hacíamos a veces experimentos, cómo cambiaban de fase las sustancias. Y la forma más útil de verla o más representativa es siempre pensando en el sistema agua. Entonces, cuando el agua se calienta, está en estado líquido y se calienta, se evapora. Si pasa un umbral donde ella se evapore. También el agua se solidifica cuando se convierte en el que conocemos como hielo. Si el hielo se pasa a estado líquido, entonces se funde. Todos esos son varios cambios de fase que vamos a ver y ellos conllevan otro tipo de calor, ya no es sensible, es un calor latente. Entonces, calor sensible es cuando el sistema cambia su temperatura y calor latente es el involucrado en los cambios de fase. No hay más. Tenemos que aprender a cuantificar los dos calores porque puede que mi sistema en el proceso de alimentos
No, no estoy avanzando la diapositiva, estoy hablando mucho antes de empezar. Puede que mi sistema en alimentos esté cambiando de fase. Es muy común que mi alimento que estoy transformando cambie de fase de alguna forma o que mis fluidos de servicio cambien de fase. Entonces también me toca tener en cuenta eso. ¿Listo? Ahora sí voy a avanzar. Bueno, entonces el calor sensible se define como esa energía en forma de calor que modifica la temperatura de una sustancia, ya sea porque la aumenta o porque la disminuye. Si aumenta la temperatura, yo hablo de un calentamiento de la sustancia. Si disminuye, yo hablo de un enfriamiento. Esta es la ecuación para medir el calor sensible. Entonces, Q sub S, vamos a hacer referencia a calor sensible de una sustancia. Esa sustancia puede ser fluido de servicio, puede ser su alimento, puede ser una fracción de su alimento, puede ser solo el agua que está contenida en su alimento, lo que usted defina como sistema. Cuando usted va a calcular el calor sensible que sufrió ese sistema, ese intercambio de calor, tiene que aplicar esta ecuación. Vamos a ver qué significa cada una de las variables. M es la masa de esa sustancia, de ese sistema que usted definió. Entonces, si está analizando, por ejemplo, la leche, entonces usted dice, ¿cuántos kilogramos de leche voy a analizar? ¿Son 3, son 100, son 1000? Tiene que definir la cantidad de materia que está sufriendo ese cambio. Luego aparece una propiedad que se llama, bueno, C sub P aparece, como la ven, el es calor específico. Él es hijo de algo que se llama, otra propiedad termodinámica que se llama capacidad calorífica. El calor específico está referido a la masa, miren, siempre está, bueno, tiene unidades de energía, julios, sobre mol, o puede ser también por gramo o kilogramo, y sobre Kelvin. Estas son las unidades. Estas son calor específico molar porque está referido a moles de una sustancia, pero también lo podemos encontrar como julios sobre gramo Kelvin o julios sobre kilogramo Kelvin en sistema internacional. ¿Qué es el calor específico? Básicamente es una propiedad de las sustancias que definen su capacidad para transferir calor a través de ellos mismos. Los materiales en la industria son diversos y asimismo los alimentos. El ejemplo más práctico que siempre pongo es analizar qué transmite para ustedes más rápidamente el calor o con mayor facilidad, una barra de hierro o una barra de icopor. ¿Cuál de esos dos materiales creen usted que tiene mayor capacidad de transferencia de calor? ¿La barra de hierro o la barra de hierro? Exacto, entonces esa es la capacidad calorífica, ese es el calor específico, es una propiedad relacionada con esa capacidad del material y yo necesito conocerla porque no es lo mismo el calor específico del agua que el calor específico del aceite o de la leche. La buena noticia es que yo no tengo en la mayoría de casos que calcularlo porque están tabulados. Hay tablas de calor específico para las sustancias generales que uno maneja, pero también hay unas para alimentos. Acuérdenme de regalarles un repositorio que tengo de propiedades de alimentos, que se me olvida después, ¿listo? Bueno, entonces el calor específico va en la ecuación porque le dice, bueno, a esa masa que usted está analizando, esa masa de esa sustancia tiene tal capacidad calorífica o calor específico, entonces de eso también depende la cantidad de calor que él pueda transferir. Y tenemos la diferencia de temperatura. Como este calor sensible me habla de un cambio de temperatura, cuando yo quiero saber el calor involucrado, debo tener los dos estados de temperatura. La temperatura inicial de esa sustancia y la temperatura final. Siempre, toda la vida, cuando analicen transferencia de calor, háganlo de esta forma. Temperatura final menos temperatura inicial. Cuando analicen cualquier cambio de una propiedad, siempre háganlo como estado final menos estado inicial. ¿Listo? Entonces, fíjense en algo, si la temperatura final fue, analicemos un calentamiento, la temperatura inicial es de 25 grados Celsius y lo calenté hasta una temperatura final de 100 grados Celsius. Esta diferencia de 100 menos 25 va a ser positiva y todo el calor va a ser positivo, ¿cierto? Entonces tiene sentido porque es un calentamiento. Pero ahora analicemos un enfriamiento.
Por ejemplo, mi temperatura inicial era 120 grados Celsius y lo llevé a una temperatura final de 5 grados Celsius. Esta diferencia me va a dar 5 menos 120. Esto da negativo, da menos 115. Por tanto, todo este término le va a dar negativo y el calor le va a dar negativo. Y tiene sentido, sí, porque es un enfriamiento. ¿Listo? Entonces, no hay que enredarse con los signos, sino ubicar muy bien la temperatura final y la inicial, y el signo del calor que obtenga le va a decir si es un calentamiento o un enfriamiento. A veces los estudiantes se asustan cuando obtienen cálculos negativos o resultados negativos. Si es una masa negativa, yo también me asusto, pero en términos de calor, trabajo y otras propiedades termodinámicas se pueden dar cambios negativos y no hay que asustarse con ello. Bueno, entonces, ¿qué necesito yo para saber la cantidad de calor involucrada en una operación o en un proceso relacionada con un calor sensible, o sea, en un calentamiento o un enfriamiento? Necesito saber la masa de análisis, necesito saber el calor específico de la sustancia y de qué temperatura a qué temperatura viajó y listo. Bueno, para no ser tan psicorrígidos como ustedes a veces son, esta ecuación también me sirve, por ejemplo, para determinar una temperatura final. Imaginen que tengo todo, me dan todos los datos hasta el calor. Entonces yo podría despejar la temperatura final si es mi única incógnita. También sirve para despejar la temperatura inicial cuando conozco a todos los otros datos. ¿Bien? Entonces, flexibilicen un poco la mente en que las ecuaciones no son rígidas, me sirven para hallar lo que yo necesite siempre y cuando conozca a todos los demás. Este es el calor sensible. Bien. Ahora el calor latente, este es más sencillo. Este ocurre solo cuando hay cambio de fase, ¿cierto? Y les cuento una curiosidad de la naturaleza. Cuando hay cambio de fase, no se modifica la temperatura. Ninguna sustancia que esté cambiando de fase está cambiando la temperatura. No. La sustancia dice, ya llegué a tal temperatura, voy a cambiar de fase y me voy a concentrar en el cambio de fase. Toda mi energía la voy a invertir en eso. No puedo invertirla en dos cosas al tiempo, entonces no cambia la temperatura. Así que se dice que los calores latentes o los cambios de fase más bien son isotérmicos, ocurren a la misma temperatura. Entonces, la ecuación que me permite calcular el calor latente de cambio de fase es esta, sencillita. La misma masa que va a cambiar de fase, miren, también tengo que analizar una masa, por otra propiedad térmica parecida al calor específico, solo parecida, que me dice, ay, se me fue mucho esto, que me dice la energía requerida para el cambio de fase. Ese es como el calor latente. El calor latente es ese símbolo que se llama lambda. Todas las sustancias tienen calor latente tabulado, bueno, las sustancias comunes de uso industrial y también los alimentos en su mayoría ya tienen unos calores latentes definidos. Pero, por ejemplo, una sustancia como el agua tiene varios calores latentes, toca ponerle apellido a ese calor latente, porque puede ser calor latente de evaporación, de condensación, de fusión, de sublimación, de licuefacción, de todos los cambios posibles, ¿listo? Entonces yo tengo que saber qué cambio de fase hubo y ahí sí ir a buscar el calor latente de ese cambio de fase. Y luego multiplicarlo por la masa que cambió de fase y por fin obtengo el calor requerido para que ese cambio de fase ocurra o el calor que se entregó cuando ese cambio de fase ocurrió. Para recordarles, estos son los cambios de fase que uno podría encontrar. Cuando un líquido pasa a gas, se llama evaporación. Si es al contrario, cuando pasa de gas a líquido, se llama condensación. Cuando un líquido se convierte en sólido, se llama solidificación. Pero si es el sólido el que se convierte en líquido, se llama fusión. Y cuando un sólido pasa directamente a un gas, a la fase gaseosa, al estado gaseoso, se llama sublimación. ¿Bien? Johnny, cuénteme. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien. Profe, tengo una duda, ¿cierto? Que cuando, por ejemplo, no sé si usted conoce la prueba de crioscopía en la leche, que se utiliza con un crioscopio, ¿cierto? Para medir, es que en la empresa están
yo creo que errados cuando dicen el punto de congelación, y yo creo que el crioscopio lo que hace es un punto de fusión porque lo que hace es, digamos, congelar la leche por medio de una sensor y una sonda, y después que la congela, va subiendo la temperatura lentamente hasta que se estabilice y ahí da, digamos, como el punto, pues, digamos que 530 o 540, pues dependiendo del punto base de las regiones, pero todos nos enseñan que es el punto de congelación de la leche. No, sí, el punto de congelación, y yo les digo a ellos, no, eso es punto de fusión porque es cuando el estado de la leche de la muestra pasa de sólido a líquido, o estoy equivocado, profe. No tengo idea de esa prueba. No sé cómo funciona, pero suena interesante. Si es como usted la describe y llegan a medir la temperatura justo en que el sólido empieza a fundir, entonces eso es un punto de fusión. Ingeniera Heidi Lorena Gallego, está nuestra tutora con nosotros, cuéntenos. Gracias, ingeniera Carolina. Con respecto a la duda que tiene el estudiante Johnny, criocongelación es determinar el punto en el cual se congela el agua que está presente en la leche y también la leche, o sea, la leche como tal. Recuerde que la leche tiene dentro de su composición agua y leche. La leche, como tiene en su composición solutos, este va a congelar a un punto muy inferior a la temperatura de congelación del agua, a 0 grados centígrados. O sea que usted va a obtener valores de menos, por decir algo, menos 24 grados centígrados, ¿sí? Entonces, cuando pasa del estado líquido a sólido, estamos hablando de congelación. Y crío es la técnica. Muchas gracias, ingeniera Heidi. Bueno, ingeniera Carolina. Giovanni tiene una inquietud. Profe, buenas noches. Hola. ¿Hay alguna posibilidad también de que una sustancia pase de gas a sólido? Sí, también se llama solidificación. ¿Saben qué es lo que pasa con esos cambios que uno ve tan altos como tan bruscos? Él pasa, por ejemplo, la que menciona Giovanni, de gas directamente a sólido o de sólido directamente a gas, no es que no pase por la región de líquido, es que pasa, digamos, demasiado fugazmente para verlo. Y eso lo vamos a ver en el workshop. Ahí aprovecho para invitarlos. Por ejemplo, el Vamos a CO2, ¿no fue? Señor. Digamos el caso del CO2. Sí, el CO2 es un caso muy interesante porque es un fluido que por su diagrama de fases, ese es otro cuento en termodinámica, el dióxido de carbono. Ustedes lo ven, lo conocen como hielo seco, no sé si lo han visto, y él se ve como una barra de hielo, pareciera agua, pero todo el tiempo está botando a ciertas condiciones, ¿no? Está generando un vapor. Él está sublimando directamente. Eso tiene que ver con la configuración de las fases y el diagrama del comportamiento de fases que está dentro de la naturaleza en nuestro planeta. Pero eso no lo podemos ver en este curso, lo vemos después en termodinámica, bueno, para no desviarnos un poco del tema. ¿Les parece? Bien. Aprovecho para invitarlos al workshop donde yo les envié la invitación por Skype, la voy a enviar formalmente a través del curso. Vamos a tener una conferencia específica de liofilización y esta liofilización involucra un cambio de fase muy interesante que a veces no se tocaba en la industria y ahora es muy, muy oportuno, que es poder retirar agua de un alimento sin tener que hacer un calentamiento que me lleve el agua a evaporar directamente pues a través de calor, porque resulta que el calor no solo hace que se evapore el agua, hace que algunos compuestos de interés se deterioren o se pierdan. Entonces la liofilización es muy interesante, me gustaría que fueran a esa charla para que comprendan cómo un cambio de fase podría ser orientado y utilizado a favor del alimento.
Bien, ¿es un poco más costoso? Sí, claro que sí, pero conlleva a conservar unos compuestos de interés que antes perdíamos. El calor y la inversión energética para calentamiento nos ayuda demasiado en la industria de alimentos, pero ellos son muy sensibles. Por ejemplo, las vitaminas son termosensibles, es decir, tienden a desestabilizarse con la temperatura. Entonces, no es que yo pueda andar calentando mi alimento a cualquier costo, a la temperatura que yo desee, sino que no es posible hacerlo sin haber analizado primero todos los componentes de mi alimento, cómo se van a comportar. Entonces ahí hay una limitante y hay además una innovación. Hay un campo de innovación supremamente bonito en ese sentido de modificar los procesos a partir de la termodinámica, a partir del diseño de equipos para lograr cambios sin afectar mi alimento. Esa es la onda hoy en día, ¿listo? Bueno, pero para no irnos por otro lado, estamos en el cuento de calor sensible y calor latente y ojalá lo hayan podido diferenciar. Hoy sí les voy a pasar las diapositivas con mucho gusto. Ahora veamos cómo. Bueno, para representar en una sustancia como el agua, ¿cuál sería ese intercambio de calores que ella sufre? Porque no es que una sustancia diga, no, yo solo tengo intercambio de calor sensible o yo solo cambio de fase. No, en una misma sustancia sufre esos cambios. Entonces veamos una curva como esta, una gráfica como esta. Imaginen que en el eje Y tienen la temperatura. Imaginen que en el eje X tienen el tiempo. Ese tiempo relaciónenlo con un aumento en calor, es decir, voy a estar calentando siempre, ¿listo? A medida que transcurre el tiempo, yo lo que estoy haciendo es invirtiendo calor en un sistema, en una sustancia. Entonces, ella inicia acá en este punto inferior, ¿m? Y cuando yo empiezo a brindarle energía, ella empieza a sufrir un cambio en su calor sensible, es decir, cambia su temperatura, yo la caliento y toda la energía que yo estoy invirtiendo en ella, ella la utiliza cambiando de temperatura, aumentando su temperatura en este caso, hasta que llega un punto natural en el que esa sustancia alcanza algo que llamamos la temperatura de fusión. Bueno, imaginen que esto es un sólido. Empezamos en esa fase, ¿listo? Y llega a una temperatura de fusión, a la presión en la que se encuentra en el lugar donde se encuentra, y en ese momento yo sigo aumentando la energía del sistema, pero el sistema o la sustancia dice, ya alcancé mi temperatura de fusión, es momento de cambiar de fase. Y entonces empieza a haber un calor latente. Y si se dan cuenta, está cambiando de fase a la misma temperatura. ¿Sí ven? No está aumentando ni disminuyendo. Aquí está a la misma temperatura, proceso isotérmico. Hasta que ya la última molécula terminó de cambiar de fase. Este primer cambio de fase sería una fusión. Entonces pasó de sólido a líquido. La última molécula que se encontraba allá organizada en una red sólida terminó de cambiar de fase y ya todas están en una fase líquida. Entonces, como yo sigo invirtiendo energía, empieza el líquido a aumentar su temperatura, calor sensible. Se calienta, se calienta, se calienta, hasta que llega a otro punto crítico acá. No es un punto crítico, no lo vayan a confundir, un punto clave, que se denomina temperatura de ebullición. Entonces, la sustancia dice, ok, voy a invertir esa energía cambiando de fase, de líquido a gas. Y hace un cambio isotérmico, involucra un calor latente. Y luego, en este punto ya todas las moléculas se encuentran en fase gaseosa y yo sigo invirtiendo energía, entonces ese gas empieza a calentarse y sigue calentándose y sobrecalentándose, se llama esto. Entonces, todos esos calores pues pueden jugar un papel muy importante en cada una de las operaciones. Habrá operaciones que solo conlleven calor sensible, bien. Habrá otras que conlleven calor sensible y latente. Habrá otras que conlleven todo. Entonces yo debo tener muy claro qué le está pasando a mi sustancia en mi mente, imaginando qué está sufriendo la sustancia para luego sí calcular. Bien, los números son lo último. Lo primero es el análisis. No se afanen. Pierde uno más tiempo haciendo cálculos incorrectos y dando vueltas por ahí con la calculadora que sentándose a pensar las cosas antes de. Bueno, bien, entonces, bueno, aquí estaba lo que le ocurre a ella.
Listo. Estos serían cambios de fase conjugados con calores sensibles. Si yo llego, por ejemplo, estoy en un cambio de fase como este y llego a este punto, naturalmente yo no me puedo saltar a otro intercambio de calor de forma latente. Tengo que atravesar el calor sensible llevando a mi sustancia desde la temperatura de fusión a la de ebullición. Entonces, por eso les digo que van muy de la mano estos dos. ¿Mm? Jason, cuéntanos. No te escucho. ¿Me escuchas? Un poco. Ahora sí. Aló. Aló, sí, Jason, mucho mejor. Cuéntanos. Jason. Bueno, mientras Jason soluciona su inconveniente, entonces básicamente lo que vamos a hacer es calcular calor sensible y latente. Voy a abrir un ejemplo que ustedes me han dicho, haga más ejemplos. Bueno, vamos a hacer más ejemplos de cómo analizar un cálculo de calor, ¿m?, en un alimento. Cuando yo voy a analizar mi alimento como el calor involucrado en la transformación de mi alimento, yo puedo hacerlo desde muchos puntos de vista. Uno puede ser analizando el alimento como un todo. Si lo quiero analizar como un todo, entonces debo conocer la masa de ese todo, el calor específico de ese todo y la temperatura de ese todo. Bien, entonces es un solo gran sistema. Pero a veces no, a veces necesito analizar por separado los sólidos secos del agua. Es muy, muy común este caso. Sólidos secos y agua. En ese caso, yo debería saber la masa de cada uno de esos dos componentes, el calor específico de esos dos componentes y las temperaturas inicial y final de esos dos componentes. Bueno, entonces depende, siempre es la misma ecuación, pero yo soy el que decido con qué nivel de detalle debo ir. Imaginen que tengo una lata de sopa de tomate, ¿listo? Muy americano esto porque aquí pues no tomamos sopa de tomate, aunque es deliciosa, pero en otros países las venden enlatadas. Entonces, quiero analizar el intercambio de calor de la sopa, de esa lata que contiene sopa de tomate. Ah, bueno, discúlpenme, Jason preguntó por el chat, ¿cuánto es el tiempo estimado que demora una sustancia cuando está en temperatura sensible y pasa a temperatura? Bueno, Jason, en vez de temperatura es calor, ¿listo? Cuando está sufriendo una transferencia de calor sensible y una de calor latente, ¿qué tiempo demora entre las fases? Súper esa pregunta, Jason. El tiempo de las transferencias de calor depende, o la rapidez de transferencia de calor, depende de muchas cosas. Depende de qué tanta energía le estás dando tú. No es lo mismo calentar la leche en la estufa a fuego bajo que a fuego alto, ¿cierto? Hierve más rápido la leche para mi café, hierve más rápido si lo tengo a fuego alto, ¿verdad? Entonces depende de qué tan rápido y qué tanta energía le estás dando tú al sistema. Es supremamente variable esa respuesta, Jason. Depende de muchas cosas. No hay un tiempo estipulado. También depende del calor específico, depende de la presión del entorno, de la agitación, dice Davis, muy bien, Johnny, de la presión, de muchas variables. Bien, listo, entonces imaginen esta lata de tomate. Imaginen que necesitamos calentarla porque vamos a hacer el primer paso de una esterilización. Entonces, yo necesito que esa lata con la sopa de tomate al interior se caliente, por ejemplo, de 20 grados a 80, vamos a suponer. Yo podría hacer el análisis por separado. Primero digo, bueno, necesito saber cuánto calor debo invertir en esa lata para lograr que llegue a 80. Entonces yo digo, por un lado voy a analizar cuánto calor requiere la sola lata y por otro cuánto calor requiere la sopa que está al interior de la lata. Entonces es un sistema que yo divido en dos partes porque me queda más fácil hacer el cálculo. Si por el lado de la lata, entonces va a haber un calor sensible requerido por la lata, que va a ser igual a la masa solo de la lata, por el calor específico de ese material de la lata y las dos temperaturas, 20 inicial y 80 final. Y por el lado de la sopa es igual, solo que voy a analizar la masa de la sopa, solo de la sopa que está contenida adentro, el calor específico solo de ella
Y la temperatura inicial y final será 20 y 80, porque tanto la lata como la sopa van a viajar de 20 a 80. Entonces ellas comparten la misma temperatura, pero claramente sus masas y sus calores específicos son diferentes. Entonces yo hago el cálculo por aparte, pero luego lo sumo porque en realidad yo quería saber qué cantidad de calor total requiero para subir la temperatura de la lata completa con la sopa. Entonces lo analicé por aparte, pero luego sumo el calor requerido por la lata más el calor requerido por la sopa y eso me da el calor total. Así más o menos es como se hacen los cálculos cuando usted quiere dividir componentes. ¿M? Si fuera solo la sopa, pues solo con la sopa. Cuando usted tiene un alimento, por ejemplo, acuérdense del componente práctico, trigo, va un trigo, ¿cierto? Ese trigo tiene unos sólidos secos y el resto es agua. Yo podría analizar el calor necesario para calentar el trigo si lo analizo por aparte para el trigo seco y por aparte para el agua y luego lo sumo. ¿Mm? De esta forma es como la mecánica en que se realizan los cálculos, pero la ecuación es muy sencilla. Solo hay que tener cuidado con las unidades. Bien, esto en cuanto al punto de vista del alimento. Cuando yo digo, bueno, voy a calcular cuánto necesito invertir en el alimento, pero a veces también tengo que tener en cuenta cuánto arroja de calor, por ejemplo, en un enfriamiento, cuánto calor arroja el alimento, porque ese calor lo recibe un fluido de servicio. O en este caso, que aún sigue siendo un calentamiento, este calor total que yo calculé, pues eso no queda ahí en el aire, sino que es un calor que alguien le tiene que suministrar a ese sistema. Y se acuerdan que alguna vez en una conferencia, parece que fue hace años, pero no fue hace 2 meses, cuando hablábamos de fluidos de servicio, yo les decía, cuando hay alguien, cuando yo necesito calentar mi alimento, mi sistema, mi producto, yo necesito a alguien que le brinde calor a él. ¿M? Y ese alguien se llamaba fluido de servicio. Entonces, cuando hay un calentamiento, ese alguien que me va a brindar el calor puede ser un vapor de calentamiento comúnmente usado. Ese vapor viene de una caldera, viene súper energético él, viene a una alta temperatura y está que entrega calor a donde lo pongamos. Entonces, excelente el vapor de calentamiento porque si yo hago que tenga un contacto indirecto, o sea, a través de un material con mi alimento o mi sistema, le va a entregar calor. ¿Listo? El agua caliente también es muy buen elemento para entregar calor. La energía eléctrica, por supuesto, un poco más costosa, pero sirve. Y hay gases de combustión o de otras fuentes que también uso. Tengan en cuenta que si uso gases de combustión o de hecho los otros fluidos de servicio, no hay un contacto directo, no hay una mezcla con mi producto ni con mi alimento, porque pues no, es posible, lo puedo contaminar. Y además altero sus características. Siempre es un contacto indirecto. Estos son servicios de calentamiento por naturaleza. Pero también cuando yo estoy enfriando mi alimento y él está entregando calor, necesito a alguien que reciba ese calor y se lo lleve, ¿cierto? También eso es un fluido de servicio. ¿Y qué fluidos de servicio de enfriamiento tenemos? El hielo, los baños de hielo donde usted sumerge a alguien, ese alguien entrega calor al hielo, entonces el hielo es un buen fluido de servicio de enfriamiento. El agua fría también y los refrigerantes, por supuesto, que son la base de los ciclos termodinámicos de refrigeración y su papel en la vida es retirar calor de alguien, refrigerar a alguien, ¿bien? Entonces, ellos son los servicios de enfriamiento. Cuando uno hace balances de energía, tiene que tener en cuenta a estos agentes, porque si no, se queda solo desde el punto de vista del alimento y resulta que los costos y lo demás y la efectividad y el rendimiento de mi proceso dependen de los fluidos de servicio. O sea que tengo que ver los dos puntos de vista, pararme como alimento y decir, bueno, ¿qué le está pasando a este alimento? ¿Está entregando o recibiendo calor? Y pararme en el punto de vista del fluido de servicio y decir, bueno, ¿cómo quedó mi fluido de servicio? ¿No? ¿Quedó más caliente, más frío, me sirvió, no me sirvió, etcétera? Listo. Entonces, como les contaba acá, ojo aquí, cuando yo necesito calentar un sistema,
uso estos 4, pero uno de los más usados es el vapor de calentamiento. Entonces vamos a analizar el vapor de calentamiento. El vapor proviene de la caldera. ¿M? Es un vapor de agua que está a una muy alta temperatura. ¿M? Tiene mucha energía. ¿Listo? Es económico porque resulta que yo lo uso y lo reuso. Él me presta su servicio y quede como que yo vuelvo y lo proceso y así. Entonces, él sale económico porque se recircula. El agua de todas formas es económica todavía porque pues todavía no se ha acabado. Entonces, el vapor de calentamiento suele usarse para calentar, o sea, viene y entrega calor a mi sistema. Pero veamos y pongan por favor mucha atención aquí, ¿qué le pasa al vapor de calentamiento cuando viene a prestarme su servicio? Como él viene a una muy alta temperatura, entonces lo primero que él hace al ir entregando calor al sistema es enfriarse. O sea, él sufre un calor sensible de una temperatura alta, empieza a descender su temperatura. Y llega un punto donde la naturaleza le dice, ha llegado usted a su temperatura de condensación, así que tiene que empezar a convertirse en líquido. Y el vapor dice, ok, voy a empezar a cambiar de fase. Pero en ese cambio de fase, aunque él no esté cambiando de temperatura, él sigue entregando calor. Él es muy bondadoso, realmente es un fluido muy interesante. Entonces él sufre estos dos cambios y al sufrirlos, lo que está haciendo es entregándome calor. Si yo quiero saber cuánto calor me va a entregar un fluido de servicio como el vapor de calentamiento, lo puedo saber si soy capaz de calcular su calor sensible y su calor latente. Y para calcular el calor sensible, recordemos, necesito saber qué masa de vapor está ahí, cuál es el calor específico de ese vapor, desde qué temperatura entró al intercambio de energía, hasta qué temperatura pues ocurre su calor sensible. Y para calcular el calor latente que él está dispuesto a brindarme, necesito saber la masa y la propiedad lambda, ¿se acuerdan? Calor latente de condensación. Entonces, un vapor de calentamiento a muy alta temperatura generalmente se llama vapor sobrecalentado y sufre estos dos cambios al entregar calor. Pero hay otro vapor que no llega a mi proceso a esa alta temperatura. Él llega justo a esta temperatura, justo ya cuando va a cambiar de fase. Se llama vapor saturado. Entonces, yo también puedo usar vapor saturado cuando voy a calentar un sistema. Y ese vapor saturado está justo acá en este punto. Así que él también es muy bondadoso, pero solo me entrega calor latente de condensación. Quiere decir que él apenas empieza a entregar el calor, empieza también a condensar y solo me entrega esta parte de calor. Entonces, si yo quiero y necesito en mi proceso una fuente de calor pues considerable, yo pensaría en usar un vapor sobrecalentado que me entregue estos dos fragmentos de calor. Pero si no, yo pensaría en que es suficiente con un vapor saturado y que con la entrega de su calor latente es suficiente para mi proceso. Bien, entonces acá tengo cómo el vapor sobrecalentado entrega toda esta cantidad de energía y el saturado solo esta. No quiere decir que uno o el otro sea mejor, depende, todo depende. En ingeniería muchas cosas dependen. Y aquí están las ecuaciones. Bien, miren, el vapor saturado solo entrega este calor latente, mientras que el sobrecalentado entrega este calor sensible más este calor latente. Entonces usted debe tener muy claro ese análisis. Yurlin dice, profe, es como cuando se pone hielo en agua para enfriar. Exacto, sí, es lo mismo, Yurlin, ahí hay un intercambio de calor, porque el agua le va a entregar calor al hielo. El hielo lo recibe. No es que el hielo me enfríe, no es que el hielo le entregue frío al agua, no. El agua entrega calor al hielo y por eso el agua se enfría. Siempre el análisis es así. María Claudia nos pregunta, ¿el vapor siempre recircula cuando se usa para sanitizar líneas, sale a la atmósfera? Ah, sí, depende. Este vapor de calentamiento finalmente va a salir, bueno, gracias María Claudia porque me acabas de acordar de algo. Cuando el vapor de como fluido de servicio lo uso acá, en cualquiera de los dos casos, él termina en este punto.
¿En qué fase termina todo ese vapor en este punto? Todo lo que era vapor. ¿En qué fase se encuentra justo cuando acaba acá en este punto? ¿Me pueden decir, por ¿Líquido? favor? Condensación. Líquido, exacto. Él es líquido completamente. Entonces, en la mayoría de los casos, como él no ha sufrido una transformación que me lo impida rehusar, yo lo recirculo, adivinen a dónde, a la caldera. Y en la caldera vuelve a evaporarse. Bien. En el caso de María Claudia ya es otro cuento porque es en una línea de sanitización, es un fluido de servicio para otros efectos. Y ahí puede o no recircularse, porque ahí ya no podríamos garantizar que él lo podamos recircular, porque ya podría tener unas contaminaciones importantes. ¿Listo, María Claudia? Bueno, entonces, ¿qué nos interesa saber? ¿Cuánta cantidad de... Ah, ojo acá. Esta masa, si ven esta masa de aquí del calor sensible, es la misma del calor latente para el vapor, porque no puedo decir que aquí entró, no sé, por ejemplo, un flujo másico de 100 kilogramos por segundo de vapor. Entregar un calor sensible y yo no puedo decir aquí solo condensa 30 kilogramos por segundo. No, en general yo aprovecho los 100 para que los mismos 100 condensen. Entonces, esta masa que sufre el cambio de calor sensible es la misma masa que sufre el cambio de calor latente, en el caso del fluido de calentamiento, ¿listo? Así que con conocer una de las dos, tengo la otra, es la misma. Debo conocer las temperaturas y debo conocer estas dos propiedades, lambda y C sub P, para el vapor. Y pues, ¿en dónde se encuentra eso? Hay unas tablas de termodinámica que tienen, estas las vamos a ver en otro curso con más detalle, pero por ahora les cuento en balance para qué sirve. Estas tablas tienen unas propiedades para el agua, porque acuérdense que este vapor de calentamiento se refiere al agua. Entonces, estas tablas me dicen que para cierta presión o cierta temperatura, el agua tiene diferentes valores de volumen específico, de energía interna, de entalpía y de entropía. No les voy a hablar con profundidad de estas tres, porque no es el detalle de este curso, pero sí de la entalpía. Yo les presento la entalpía el día de hoy como una propiedad termodinámica que se puede ver como aquella que me permite medir la energía térmica disponible de una sustancia, ya sea para transferirse como calor o como trabajo. ¿Listo? Es como una propiedad que mide los paquetes de energía que lleva alguien. Si usted tiene una alta entalpía, usted de una vez lo puede asociar con que tiene un alto contenido de energía térmica, o sea, es una sustancia que podría intercambiar calor porque tiene con qué. Si tiene una baja entalpía, usted diría, bueno, tiene calor, tiene energía que intercambiar en forma de calor o trabajo, pero no es mucha, ¿bien? Entonces la entalpía me mide esa capacidad. Este lambda, que es el calor latente de condensación, porque es el cambio de fase de aquí, lo puedo medir en estas tablas de saturación si yo sé a qué temperatura o a qué presión está ese sistema y corresponde a esta columna de la mitad, si ven que se llama evap. Entonces, esta entalpía de acá, del centro, HFG, H es entalpía, FG es el subíndice que me indica cambio de fase. Este valor de cambio de entalpía se refiere a este mismo calor latente, pero de evaporación. Pero es el mismo calor de condensación, solo que es el de condensación es negativo. Entonces, ojo aquí. Momento y calma y voy a ir muy despacio. Supongamos que nos encontramos en una ciudad X de un país X en este planeta, donde estamos a 3.0 kilopascales. Esa es la presión en ese momento, en ese lugar, ¿bien? A esa presión me voy y leo acá este valor, que sería un calor latente de evaporación. Entonces, a esa presión de ese lugar, yo puedo decir que el calor latente de evaporación del agua, o sea, lambda, es 2443.9 kilojulios por kilogramo.
el calor latente de evaporación. Y también puedo decir que el calor latente de condensación es menos 2443.9. Entonces, esta columna me da dos datos, lambda de evaporación y lambda de condensación. El mismo valor, la misma magnitud, pero el signo es contrario. ¿Por qué el calor latente de condensación es negativo? Porque ¿a alguien se le ocurre por qué el calor latente de condensación es negativo y no positivo? Porque va disminuyendo la temperatura, profe. No, porque estoy en un cambio de fase y no hay cambios de temperatura. ¿Por la diferencia de temperatura final y temperatura inicial? ¿O tampoco? No, porque estoy en un cambio de fase. Miren, De yo aquí fase, no estoy sí. analizando cambio de temperatura. ¿Por qué es negativo ese calor latente de condensación? Profe, por la capacidad calórica. No, es positiva siempre. Perdón, por el calor específico, profe. El calor específico es positivo. Y Porque no se es está señal. enfriando. Señor, ¿alguien lo dijo? Porque está enfriando. Está enfriando. No, no está enfriando porque se enfría solo cuando cambia la temperatura. Y estoy analizando acá. Miren, fíjense en esto. Entonces, si ven que acá no hay ni un calor específico por ningún lado, así que esa no es la razón. No hay un cambio de temperatura, esa no es la razón. Alguien lo dijo y era más sencillo, porque se está perdiendo energía, porque le está entregando energía, ¿recuerdan? Cuando condensa, él entrega energía. Va de un estado energético muy alto, que es el vapor, a un estado energético más bajo, que es la fase líquida. Entonces, para pasar de ese estado energético alto al bajo, debe entregar calor. Cuando entrega calor, es negativo el cambio de entalpía o el calor latente. Todos los calores latentes de fases que van en aumento de nivel energético son positivos, pero cuando van en disminución del nivel energético son negativos. Devolvámonos aquí un momentito y lo analizamos acá, un momento, no hay afán, ¿o sí tienen afán? Bueno, ya son las 9. No hay afán, profe, no hay afán. Aquí, listo, mejor. Miren, hagamos el análisis nosotros. El sólido es un estado en el que el nivel energético es menor. Y cuando pasa al líquido, el líquido tiene un mayor nivel energético y aún más el gas. Entonces, voy de sólido a líquido en un cambio de fase de un menor nivel energético a uno mayor. Entonces, esto se llama fusión y el cambio de entalpía ahí es positivo. Cuando voy de líquido a gas, sigo aumentando el nivel energético, entonces voy a tener una evaporación que también es positivo el cambio de energía. ¿Listo? Cuando voy de sólido a gas, pues aún más, porque imagínense ese salto, tiene un cambio de entalpía o un calor latente positivo. Ahora devolvámonos, cuando voy de un estado energético muy alto a uno menor, como en una condensación, tengo un cambio de entalpía negativo, o sea, un calor latente negativo. Y cuando voy de líquido a sólido también. Entonces, en la mayoría son cambios positivos, pero la condensación y la solidificación involucran calores latentes negativos. ¿Listo? Bueno. Entonces, devolvámonos otra vez. Bien, yo sé que hoy estamos hablando mucho y sé que esto es complejo, pero los libros están en el entorno el entorno de aprendizaje, ahí pueden ver todo esto con mayor detalle. Vamos a tener CIPA si lo necesitan. Miren, este calor latente de evaporación, cuando uno hace en calculadora, finalmente le da lo mismo que la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del condensado. Pero bueno, eso es otro, no se estresen con eso. Y acá lo que les digo, el calor latente de evaporación es menos el calor latente de condensación. Bueno, ahora sí, para terminar, porque deben estar abrumados, yo sé, entonces veamos un ejemplo de cómo se analiza un fluido de servicio, pues a la par de mi alimento. Imaginemos un bloque de una operación X, donde... Uno del aceite. Señor. Uno del aceite. No tal cual.
Imaginen que tienen una entrada de un alimento F, ¿sí? Él entra a una temperatura inicial y él sale a una temperatura final. ¿Mm? Voy a usar T mayúscula para mi alimento, ¿listo? Para las temperaturas de mi alimento. Imaginen que tienen un fluido de servicio R que entra y sale. Él entra a una temperatura inicial y sale a una temperatura final. Voy a usar T minúscula para denotar las temperaturas de mi fluido de servicio, ¿listo? Algo pasó por dentro del bloque, no me interesa. Solo sé que ahí hay un alimento, entra y sale y un fluido de servicio. Tuvieron que intercambiar energía porque pues si no, no tendríamos ese ejemplo acá. Entonces, supongamos que hay un enfriamiento. Entonces vamos a hacer el balance de energía en el enfriamiento. Cuando usted plantea un balance de energía, por favor, empiece escribiéndolo así sencillito. Si es un enfriamiento, me refiero es al alimento, ¿no? Siempre que yo defino si es enfriamiento o calentamiento, lo hago desde los zapatos del alimento, siempre. Entonces, estoy hablando de un enfriamiento de mi alimento. Quiere decir que el alimento entregó calor porque se está enfriando. Y el balance sería calor entregado por el alimento, tiene que recibirlo alguien. ¿Quién? Pues el fluido de servicio. Ese calor entregado por el alimento va a ser igual al calor recibido por el fluido de servicio. La ley de conservación de la energía. ¿Pudo haber una pérdida de calor al ambiente? Sí, en la vida real sí. Pero ahora para los fundamentos de balance de energía vamos a hacer de cuenta que todo es una utopía y que todo el calor entregado por el alimento es el mismo calor que recibe el fluido de servicio. Quiero hacer un alto en el camino. Hasta aquí vamos bien. Quisiera escuchar a los que nunca hablan, a los que pueden estar muy perdidos, a los que no comprenden muy bien. No les dé pena, no se cohíban. Quiero escucharlos. ¿Todo bien o todo gris, oscuro? Gracias, Daniel. Bueno, yo doy la oportunidad de que ustedes se expresen. No debería darles pena. Pena debería darles estar en un salón con 40 personas y la mirada inquisitiva del profesor. Pero aquí ni nos vemos. Aprovechen estos espacios para preguntar. No, de las cosas de las que yo más me arrepiento en mi vida universitaria es de no haber alzado la mano más, porque me daba pánico, no era miedo, era pánico, por cómo nos trataban los docentes en esa época. Entonces no se cohíban, aprovechen porque después se arrepienten. Después preguntarle al jefe si da pena, al profesor no. Bueno, listo, entonces vamos bien, ¿no? Calor entregado por el alimento igual a calor recibido por el alimento. Siguiente paso, las ecuaciones. Entonces, lo primero que analizo es, bueno, ¿ese calor que entregó el alimento fue solo calor sensible o también hubo un cambio de fase por ahí involucrado que deba tener en cuenta? No, solo fue calor sensible. Ok, listo, John, perfecto. Entonces pongo las ecuaciones, suponiendo, este es un caso muy sencillo, donde el alimento se enfrió, calor sensible, y el fluido de servicio se calentó recibiendo ese calor y solo sufrió calor sensible. Entonces, perfecto, traduzco este calor entregado por el alimento a la ecuación de calor sensible y traduzco este calor recibido por el fluido de servicio a calor sensible. Le pongo el apellido a todo el mundo porque si no me vuelvo un 8 después, entonces F para todo lo que sea de alimento, ya sé que las temperaturas mayúsculas son del alimento, y R para todo lo que es fluido de servicio. En conclusión, un alimento se enfrió entregando calor sensible, un fluido de servicio recibió ese calor y lo invirtió como calor sensible. Si el alimento se enfrió, yo esperaría que mi fluido de servicio se calentara, ¿cierto? Este es el balance de energía en un enfriamiento cuando solo hay calor sensible. Ahora, ¿cómo será el de un calentamiento? Igual, solo que lo enuncio diferente, claramente. Porque el alimento... Sí, claro, señora, dígame. Profe, ahí me perdí. Se supone que este fluido de servicio absorbe calor, sí, temperatura, ¿sí? Sube calor. Bueno, calor. Pero como yo lo veo en la ecuación,
¿Es esa temperatura final, temperatura inicial? Lo que yo estoy midiendo es la temperatura del fluido, no del alimento. Ay, no sé. Necesita las dos, mira. Ah, ok. Cuando estás de este lado de la ecuación, entonces estás diciendo, bueno, mi alimento se enfrió. ¿Qué masa de mi alimento? ¿Cuál fue su calor específico? ¿A qué temperatura final llegó mi alimento? ¿Y desde qué temperatura inicial partió mi alimento? Y listo. Cuando te vas al otro lado, lo que haces es, ¿qué masa de fluido de servicio utilicé? ¿Cuál fue su calor específico? ¿A qué temperatura final llegó ese fluido de servicio? Mayor porque se calentó. ¿Y desde qué temperatura inicial partió ese fluido de servicio? Ah, ok. Son 4 temperaturas. Ah, 2 para ok, el alimento, 2 para el dos fluido. para el fluido. Gracias, profe. Exacto, listo. Ahora, calentamiento, lo mismo, solo que el calor que recibe el alimento porque se va a calentar va a ser igual al calor que le entrega el fluido de servicio. Y vuelvo a hacer mi análisis. Si hay solo calor sensible involucrado, no hubo cambio de fase de ninguno de los dos, esta es la misma ecuación. Claramente las temperaturas pues van a ser acordes al proceso, ¿no? Si estoy hablando de un calentamiento de mi alimento, pues yo espero que la temperatura final de mi alimento sea mayor que la inicial. Y si fue un calentamiento y el alimento ganó calor que le entregó el fluido, yo esperaría que el fluido al entregar calor se enfriara, o sea que la temperatura final fuera menor que la temperatura inicial del fluido. Siempre les pasa lo contrario, ¿sí? Para cuando lo vayan a analizar. Ahora, Profe, o sea que, qué pena, o sea que la temperatura ahí de la energía nos va a dar negativa. ¿Dónde? ¿Cuál? En, en la ecuación de la derecha, por lo que la final va a ser más bajita que la temperatura inicial. Excelente, Jorge, excelente. Y gracias por recordarme esto. Esto lo estoy hablando en cuanto a magnitudes, ¿sí? Magnitudes. ¿A qué me refiero? Imaginen que yo ya hice todo este cálculo y me dio 350 kilojulios sobre kilogramo. No, 350 kilojulios fueron recibidos por el alimento. Esta magnitud también debe dar 350 kilojulios, pero ¿daría positiva o daría negativa? Daría negativa porque lo vamos a multiplicar por la temperatura. Exacto, Jorge. Entonces, estos ejemplos son en magnitudes, pero cuando ustedes lo vayan a hacer se van a dar cuenta que esto les da negativo. Entonces, ese es otro análisis que se hace. Sumemos, es decir, ¿esto de dónde proviene? Esto proviene de sumar las dos energías e igualarlas a cero, ¿sí? Cuando yo tengo todo esto más todo esto igual a cero, y paso uno de los dos al otro lado, pasa a restar. Entonces, acá en el ejemplo yo no estoy haciendo análisis de signos, pero ustedes sepan hacer bien el análisis porque las magnitudes sí tienen que ser iguales, pero los signos serían contrarios. Si el calor recibió alimento es positivo el calor para el alimento, pero como el fluido entregó calor, debería ser negativo. ¿Y este negativo de dónde sale? De que la temperatura final va a ser menor, ¿listo? Que la inicial. A eso se refiere Jorge. En el CIPAS vamos a hacer entonces un ejercicio ya con numeritos para ver cómo nos da, ¿les parece? Gracias, Jorge. Ahora miremos, compliquemos un poco más la cuestión. ¿Qué pasa cuando en esa transferencia de calor parte del alimento se evapora? ¿Pueden imaginarse una transferencia de calor donde haya una evaporación de una parte del alimento? ¿Cómo cuál sería? ¿Qué se les ocurre? Una operación donde entra mi alimento, pero una parte de él se evapora. ¿Es posible? Profe, sí, en la evaporación de la leche para hacer leche condensada. Excelente. Los ¿Cuál jugos. otro? Los jugos, ¿cuál otro? El mosto, Daniel. Claro que La sí. evaporación del manjar blanco como cuando hacemos arequipe. No, ejemplos es lo que hay. Entonces, La en gran... mermelada. Exacto, en los secados, en las evaporaciones, en las cocciones, ¿bien? ¿Y qué es lo que se evapora? Agua. Bueno, se lleva uno que otro componente de interés, pero se evapora principalmente agua. En ese caso, entonces, veamos,
esto va a ser un balance de calentamiento donde una parte de mi alimento se evapora. En ese caso, mi balance, pues, lo puedo plantear igual, pero el calor recibido por el alimento, ¿m?, ya no va a ser solo el que requiere él para aumentar su temperatura normal, sino que le tengo que adicionar el calor que requiere esa parte que se evaporó. Entonces, ese calor, digamos que se aumenta, ¿sí ven? ¿Necesito calentar mi alimento? Sí, claramente, pero además necesito que se evapore. En estos casos, mi calentamiento sensible va de una temperatura inicial a una temperatura donde empiece la ebullición. ¿Mm? Por ejemplo, depende de la presión. Por ejemplo, en el mosto, a una cierta temperatura empieza la evaporación. Hasta ahí va mi calentamiento, mi análisis de calentamiento sensible. Yo caliento a todo mi sistema. Yo no puedo decir, como voy a evaporar agua, voy a calentar solo el agua. No, porque todo es una matriz compleja. Entonces yo caliento siempre a todo mi alimento, hasta una temperatura de evaporación. Y luego evapora una parte del agua. Ojo aquí. Esta masa que voy a usar para esta parte del calor latente, que es esta fracción de la ecuación, esta masa no es la masa de todo el alimento. Esta masa será únicamente la masa de esa fracción que se evapora, ¿sí? Entonces, si yo tengo 100 kilogramos por segundo de mosto, no, de la leche, y voy a evaporar, sé que de ahí tengo que evaporar 40 kilogramos de agua, entonces caliento los 100 kilogramos de la leche, pero cuando analizo esta parte del calor, solo tengo en cuenta los 40 que se evaporaron. Bueno, y el calor latente, pues será el calor latente de evaporación en la mayoría de casos del agua, ¿listo? Esto ocurre, este es el calor que yo requiero para esa operación unitaria, para esa evaporación, secado, cocción. ¿Quién me lo entrega? El fluido de servicio, que voy a suponer que él sigue siendo normalito, él sigue entregando calor sensible nomás. Entonces, él, que antes en otro proceso era responsable solo del calentamiento del alimento, ahora le toca doble trabajo, le toca ser tan poderoso que entregue, por un lado, para calentar el alimento y además para la evaporación. Si usted es un ingeniero de los que no puso mucho cuidado a sus conferencias o por ahí no le gustaba mucho este tema y siguió derecho y lo pusieron a dimensionar de pronto un fluido de servicio en su experiencia o cuando trabaje, se comete mucho este error y es despreciar esto. Entonces, mandemos a hacer ese equipo que yo ya sé cuánto tiene de diámetro, en qué material y demás, y nunca tuvo en cuenta que el fluido de servicio tenía que tener esta capacidad. Entonces, usted trae el fluido de servicio a ciertas condiciones, empieza a operar y nunca se le evapora el agua. Pero, ¿qué pasará? Pasará que usted diseñó mal o está especificando mal los requerimientos de su equipo y es insuficiente el fluido de servicio para las dos transferencias que usted necesitaba. ¿Listo? Ahora miremos otro caso muy común. ¿Qué pasa cuando es el vapor de calentamiento el que cambia de fase también? O sea, este caso, cuando mi vapor de calentamiento sufre estos dos cambios. ¿Yo cómo lo analizo? Lo analizo así. No, este es vapor de calentamiento que es saturado y condensa. Ya, momento. Estos casos son para vapor de calentamiento que viene sobrecalentado, entrega calor, pero no demasiado, es decir, él nunca llega a condensarse, entrega calor y sigue siendo vapor. Entonces yo solo analizaría el calor sensible del fluido de servicio. Pero hay casos donde usted lo usa saturado, es decir, apenas se le entra, cambia de fase. En ese caso, desde el punto de vista del fluido de servicio, la ecuación de calor para él es la de cambio de fase, donde yo debo saber la masa del fluido de servicio y el calor latente de condensación, porque él es el que entrega calor. Y habrá otro caso que no está en la diapositiva, que es el que les mostraba, cuando el vapor se enfría, pero además condensa.
Entonces, en ese caso, usted tendría aquí dos términos, este de calor latente y el del enfriamiento. ¿Se dan cuenta que esto es muy versátil? ¿Mm? Que yo no les puedo decir, hágalo así, justo así, siempre así. ¿Usted qué tiene que analizar? ¿Qué le pasa a mi alimento para poder definir estas ecuaciones de la izquierda? ¿Y qué le pasa a mi fluido de servicio? Siéntese, piénselo antes de los números, 5 o 10 minutitos, hágase un dibujito, un esquema, téngalo muy claro, imagínelo y compréndalo, y ahí sí póngase a hacer las ecuaciones. ¿Listo? Cuando uno hace balance de energía, esto es lo que hace. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal? Bien, no bien, hay dudas. Me pasé 15 minutos hoy. Escucho sugerencias, preguntas, inquietudes. Yo creo que está como un poquito enredadito, pero yo creo que a la medida que vamos desarrollando los ejercicios y con la colaboración de las tutoras, yo creo que vamos entendiendo a la perfección, ¿no? Claro, John, sí, miren, en 1 hora y 15 minutos, pues no van a salir aquí, mejor dicho, expertos. No, esto se aprende confundiéndose. Esto se aprende escribiendo y haciendo ensayos. Análisis, mucho análisis, sí. ¿Qué he notado yo? Discúlpenme un momento. He notado que a ustedes les hace falta. Carol Juliet Osorio, el signo que es como una Y al revés, lo mencionaba al inicio de la conferencia o en la mitad, se llama lambda y significa calor latente de cambio de fase. Yo los invito a que se relajen un poco, a veces se complican ustedes mucho la vida. Vean las cosas de forma sencilla y después sí le ponen los números, analicen y por favor, por amor de Dios, por vida suya, pónganle sentido común a las cosas. ¿Mm? Sentido común, esa es la ingeniería. ¿Listo? Bueno, vamos con Jason Vázquez. Cuéntenos, Jason. Acá en clase. Oye. Ah, no, Jason está por allá hablando con otra persona. Profe, qué pena, ¿Alguien más? ¿qué significaba lo que preguntó ahorita la compañera? Lambda, ella está hablando de este lambda. Este lambda. Calor latente de cambio de fase. Tengo que ponerle el apellido, puede ser calor latente de evaporación, de sublimación, de condensación, de lo que sea. Es calor latente de cambio de fase. Tranquilo, Jason. ¿Listo? Lambda, sí. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces le echamos un vistacito a las guías muy rápidamente. No me gusta a mí tener que hablar de guías, o sea, nunca me ha gustado mostrar las guías, pero vale la pena que sí, de una vez, ¿cierto? Aprovechemos el espacio. Y las miramos pues para ubicarlos. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta fase 4? Por un lado vamos a hacer ejercicios individuales como siempre para entrenar y luego vamos a hacer el balance de energía de el proceso de la cerveza. La buena noticia es que no le vamos a hacer balance de energía a todo el mundo. Vamos a seleccionar las etapas clave, o sea, las que tienen transferencia de calor. ¿Alguien me puede decir mientras yo abro acá mi correo qué etapas de las que ya se sabe de memoria del proceso de cerveza vale la pena analizarlas en un balance de energía? La de cocción, profe. Perfecto. ¿Cuál otra? El mosto. El mosto. Refrigeración también, profe. La No, fermentación. Maduración. bueno, les voy a... Enfriamiento, profe, ¿no? Sí, lo que es cocción, enfriamiento. Un momento que estoy copiando un número y no puedo hacer las dos cosas al tiempo. Ya. Sí, y también vamos a analizarle a la reacción química el calor, que esa es la conferencia que viene en 15 días, porque cuando hay reacción química es otro cuento. No es tan complejo, pero es otro cuento. Entonces, permítanme, yo abro aquí la guía. Si les parece y están de acuerdo, en 15 días vemos reacción química, intercambios de calor en reacciones químicas o cómo se analiza, y además vemos lo de la fase, lo del proceso de la cerveza, si les parece, como la misma estructura, con el compromiso y promesa de ustedes de no dejar todo para el día anterior,
tienen 15 días para resolver los ejercicios individuales. O sea, tienen todo el tiempo, yo sé, un mes. Pero por favor no lo hagan así, avancen, no dejen para última hora. Miren, esta es la guía. Yo todavía estoy compartiendo pantalla. No sé. Así. Listo. Sí. Vamos a hacer ejercicios individuales. El primero es un cambio de temperatura calor sensible. Es sobre el Sacha Inchi. No sé si lo han escuchado. Es un cultivo tradicional en donde que se usaba en la Amazonía ahora se puso de moda, básicamente. Pero es interesante porque ahí se extrae aceite. Entonces, acá si uno lee bien, por favor, recomendación, leer comprensivamente. Puede identificar cuál es el fluido de servicio, puede identificar si es un calentamiento o no. Y cuando ha identificado eso, hace un diagramita de bloques muy sencillito como el que les presenté. Y les piden calcular la temperatura de salida del aceite. Ojo aquí, más o menos esto tiende a ser, no les voy a decir cómo tal cual se resuelve, pero más o menos cuando ustedes han planteado su balance de energía, les están pidiendo que despejen una temperatura. Entonces, para despejar esa temperatura deberían conocer el resto de valores. Entonces, ese es el objetivo de ese ejercicio, despejar una temperatura. Lo primero que hago es plantear muy bien mi balance de energía, reemplazar los datos que conozco y despejar lo que me están pidiendo. En el problema 2 ya hay un cambio de fase. Entonces, esto es sobre un pescado que unas madres de Buenaventura quieren refrigerar y usted les va a ayudar como ingenieros. Entonces, ellas quieren refrigerarlo. Déjenme recordar. Ok, el alimento quieren llevarlo a -10. Y necesitan congelar 1000 kilogramos de pescado que tiene cierta humedad. Hay un fluido de refrigeración por ahí, bueno, creo que es hielo, entonces ustedes tienen que plantear el balance de energía. Fíjense que estamos llegando a -10. ¿Qué le pasa al agua cuando llega a -10? ¿En qué estado está? Sólido. 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 Entonces aquí voy a tener que analizar algo porque el pescado fresco tiene un contenido de humedad, pero esa humedad está en estado líquido. Y a ese contenido de humedad le van a pasar cosas. Se va a enfriar, a llegar a los 0 cambia de fase y luego sigue enfriándose como hielo de 0 a -10. Para ello vamos a hacer ejemplos como me están solicitando. Bueno, aquí lo que tienen que calcular es el calor total que se debe retirar del alimento con un balance de energía. Listo. Siguiente, un problema de calentamiento en donde interviene un equipo. No se asusten, es lo mismo y es un puré de tomate. Ahí no recuerdo, tienen que calentar 1200 litros por hora de puré y van a usar vapor saturado. ¿Sí ven? Entonces ya vimos algo similar. Y luego viene este problema de reacción química que lo vamos a ver en 15 días y la actividad colaborativa que la vamos a ver en 15 días. O sea que su tarea, por favor, como estudiante responsable que es hacer estos 3 ejercicios y tenerlos listos y relajarse con esto de aquí a 15 días para poder hacer el resto con calma. Bueno, estamos muy tristes con las tutoras de verdad, de ver cómo copiaron a última hora tanto, cómo entregaron unas cosas que nada que ver, y no porque no puedan hacerlo, no porque no tengan las capacidades mentales. Aquí en este curso, ¿me silencias por favor, Carmen? En este curso solo tenemos un estudiante con una necesidad visual especial, no más. El resto todos tienen sus competencias. Y es muy triste ver que con todas las competencias que tienen, no logren hacer esto solo y físicamente. La única razón es el manejo del tiempo, porque ni siquiera es que no comprendan o que, como me dicen algunos, yo soy cerrado. No, es el manejo del tiempo. Es muy triste ver esas calificaciones de la fase 3 realmente. Entonces, es la oportunidad de hacer las cosas bien. Fase 4, estamos a 3 de noviembre. Nos vemos el 17 de noviembre
Y ojalá de aquí al 17 de noviembre usted ya haya entregado los 3 ejercicios individuales que realmente con juicio sentado, juicioso, juicioso y con nuestra ayuda lo puede sacar en 2 jornadas de trabajo. Bueno, Carol, sí voy a hacer un CIPAS para explicar esa parte individual cuando ustedes tengan dudas puntuales. Y el CIPAS que vamos a hacer va a ser participativo. Entonces, quiero voluntarios, como esa vez que trabajamos con Johnny, que fue un caso fortuito donde se me cayó la conferencia, y me gustó cómo avanzaron ustedes solitos. Este CIPAS va a ser así. Yo no voy a hablar tanto como ustedes, entonces va a haber un voluntario que va a manejar todo y entre todos ustedes van a construir claramente con nuestro apoyo ahí. ¿Listo? Me gustó mucho eso. Entonces, no esperen un CIPAS donde yo vuelva a resolverles todo como en la fase anterior. Va a ser un CIPAS donde ustedes van a construir. Johnny se encarga de digitar. Vean, ¿listo? Entonces, vamos a hacer un CIPAS siempre y cuando ustedes ya hayan avanzado, porque si no, pues, no lo logramos. ¿Listo? Me dirán ustedes cuándo lo necesitan, cuando tengan resultados tangibles, dudas tangibles, que van a surgir, claro, muchísimas. ¿Qué más les cuento? Nada más. Ojo con el componente práctico. Si quieren, en ese mismo CIPAS incluimos componente práctico porque ya veo muchas dudas recurrentes. Y ya no es más. Nos vemos en 15 días. Que pasen una feliz noche. A Carlos, cuéntanos. Profesora Carolina, buenas noches. Hola, buenas noches. Quería preguntarle que si con la explicación que usted dio aquí y de pronto si en la biblioteca hay algún libro con ejercicios de apoyo sobre este tema de transferencia de calor, es suficiente para resolver este ejercicio, porque me estuve conectando por minutos, no estuve pendiente durante toda la web, entonces quería preguntarle eso, si con la explicación que usted dio ahora y si hay algunos ejercicios de apoyo en la biblioteca de la UNAD, con eso sería suficiente para resolver estos ejercicios individuales. Pero por supuesto, de hecho, sin mi explicación, solo con los libros ya sería suficiente. Pero pues, como les comentaba en otros CIPAS, en un CIPAS esto se ha vuelto, pues hemos regresado a años anteriores donde es necesario hacer conferencias. Por supuesto que sí, esto solo a partir del libro pues requiere demasiada autonomía que no tenemos en este momento, que no hemos demostrado tener como estudiantes. Por eso estamos haciendo conferencias así explicativas. Ahora, esto... Yo les puedo hacer ejemplos, tal cual como se resuelven. Sin embargo, yo sí quisiera que ustedes se esforzaran un poco en aplicar estos conceptos que vimos hoy, estos casos, por ejemplo, y en extraerlos hasta el ejercicio que están analizando, porque ahí es donde está el aprendizaje y la formación y la calidad. Entonces, sí, Carlos, mire, le voy a mostrar y le voy a presentar nuevamente a todos en el entorno. Acá ustedes van al entorno de aprendizaje y hay 2 libros llenos de polvo con telarañas, me imagino, que son Monsalvo e Ibars. Usted abre Monsalvo, un libro muy bonito, y busca, ahí hay ejemplos. Como siempre, la biblioteca me hace quedar un poco mal porque se demora en cargar. Pero ya va a abrir, un momentito. El caso es que ya les digo en qué capítulo de Monsalvo. A mí me gusta mucho Monsalvo y Ibars también, pero no se me guío más por Monsalvo. Ella tiene ejemplos que ustedes pueden estudiar, ¿bien? Miremos el capítulo, ya les digo qué capítulo porque no recuerdo cuál es exactamente. Calor sensible y calor latente 171, 172. Balance de calor 172. Vámonos para allá inmediatamente. Calor sensible, página 172. Entonces Monsalvo se sienta con su equipo de trabajo y les explica nuevamente. Yo lo único que hago es traducir a estas personas. Y les dice cómo se calcula el calor latente y el calor sensible y cómo se hace un balance de calor. Y les muestra una curva similar, si ven que estoy plagiando a Monsalvo, y les dice cuál es la metodología para resolver problemas. Y por acá hay ejercicios. Miren, estos son ejercicios, estos son muy bonitos. Miren, miren. Aquí hay ejemplos. Yo la verdad no soy
ni comparable con este libro o sea, lo que yo hago es simplemente abrirles la mente, pero yo quisiera que ustedes fueran y miraran, miren los ejemplos resueltos, ¿sí? Aquí está, si ustedes dicen, no, esa tutora nunca le entendemos nada, como a veces me lo han dicho, perfecto, entonces en los libros está, en los libros está. Y nuestra labor como tutoras es responder dudas, ¿bien? Pierdan el miedo a leer los libros, porque realmente ustedes tienen a un clic de distancia más de 1000 libros. Cada uno de ustedes donde está sentado en este momento tiene una biblioteca virtual de más de 1000 libros. Esa fortuna no la tuvimos muchos, esa fortuna hace unos años no la tenía nadie, solo las personas de más altos recursos. Yo hubiera soñado con tener acceso a un libro propio, que no pude comprarme hasta que tuve mi primer sueldo. Y no sé ustedes por qué si tienen a un clic de distancia 1000 libros, nunca los consultan. Bueno, entonces miren, acá, bueno, hay unos resueltos y otros no. En IVARS también hay ejemplos. Y si ustedes quieren, les puedo pasar un solucionario de ejemplos de transferencia de calor en alimentos para que también vean. ¿Les parece? Les debo 2 cosas. Un compendio de propiedades termofísicas de alimentos y el solucionario que tengo por ahí guardado. ¿Bien? Listo, profe, lo esperamos. Listo, aprovechenlo volvernos expertos como Monsalvo, Ibarzi y León, profe. Ay, ojalá yo fuera así experta, pero sí, por favor, lean, miren. Alguien me dijo hace 2 semanas, yo quiero un video de 5 minutos donde usted me diga cómo se resuelven los ejercicios, porque qué pereza ir a leer ese montón de páginas de ese libro. Y yo soy muy a la antigua, realmente creo que la lectura nunca se va a acabar y que es una de las maravillas que tiene el ser humano, tiene acceso a esa maravilla. Si no tienen tiempo de leer literatura clásica, de ficción, lo que sea, porque yo sé que no tienen tiempo, al menos lean libros de lo que decidieron estudiar, porque eso les ayuda a mejorar el lenguaje técnico, cosa que no les ayuda a un video. Yo les puedo hacer los videos, pero realmente me están también solicitando que promueva la lectura crítica porque no están leyendo críticamente. Y en un video, ¿cómo la promuevo? Por favor, vayan a los libros. ¿Listo? Mayerly, cuéntanos. Mayerly, señorita, te escuchamos. Mayerly debe tener problemas con su audio. Bien, no sé, Mayerly, si nos puedes escribir tu inquietud para cerrar. Bueno, creo que no. Entonces, si no es más... Ah, sí, ya la va a escribir, listo. Bueno, mientras tanto, no es más, les enviaré la invitación. Avancen en el componente práctico, por favor. Ah, porque después tenemos que hacerle la parte de balance de energía al componente práctico, o sea, nos queda harto trabajo. Avancen lo que más puedan de aquí al 17. Los libros que están en la biblioteca se pueden descargar. No, mira que ahora no, antes se podía, yo no sé por qué ahora no. Pues yo lo he intentado, aunque voy a preguntar y me pide iniciar sesión en una, como una base de datos externa. Voy a intentar, ¿sabes? Y para que lo puedas descargar, ¿bien? Igual yo tengo por ahí en PDF, aunque no es muy legal que yo lo esté enviando, pero podríamos tener un accidente y les puede llegar en PDF, ¿listo? Ah, bueno, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Entonces, ¿usted por casualidad nos puede enviar de pronto una tablita del cronograma de las webconferencias? Y es que lo que pasa es que mira que en el entorno del correo me están llegando, por ejemplo, si yo estoy en Balance, me llegan correos de otros cursos. Sí, mira, eso es, mejor dicho, no tengo un desorden con eso porque la verdad no saben ni qué leer. Mira cómo ya me enseñaron cómo. Tú estás en tu correo interno, abres el correo interno, ¿cierto? ¿Y cómo era que me habían dicho?
Ah, es que a mí no me pasa, pero cuando abres el correo interno, aquí en la casita, en esta parte final, te van a aparecer los diferentes bandejas de los diferentes cursos. A mí me aparece solo balance de materia, pero a ti debería aparecerte cada uno de tus cursos. Entonces le das clic al código de balance para filtrar solo los correos de balance. ¿Cuál es el código de balance, profe? Perdón. Ay, no le puedo creer, Giovanni, siendo Ay. ya casi diciembre 30/11/03. Y los filtras, ¿listo? Pero igual voy a reenviar la programación, bueno. Ujú. Bueno, listo. Sí, profe, ahí me aparece, pero pues no sé, me aparece Sí, yo te la reenvío. Otra cosa, antes de que se me vayan. Yo cometo muchos errores porque soy bastante distraída o no sé qué me pasa, pero los enlaces los estoy enviando de las grabaciones como mal, ¿no? Entonces no pueden acceder. Ese envío que se les hace es como un cariñito, porque realmente ustedes solitos pueden entrar al entorno de información inicial, bajar, donde dice acompañamiento docente, ingresan a un espacio que dice encuentros sincrónicos vía webconferencia y acá van a encontrar todas las grabaciones, miren. ¿Sí ven? Ahí están todas. Y está además la fecha de la siguiente y el enlace de acceso a la siguiente. ¿Sí ven? Ustedes solos lo pueden hacer. Entonces, para que si no les llega correcto por X o Y razón, ustedes tienen acceso a esta información. Listo. Bueno, no es más, inscríbanse en el workshop, ya les envío otra vez la información, los espero. Voy a dejar una tarea por 10 puntos sobre ese workshop, entonces vale la pena, por favor, que ingresen. No es que esté comprando ni sobornándolos, no, deberían ir por interés propio, pero pues como hay para motivarlos, ¿no? No, no toca pagar, señorita Paola, es completamente gratis. Vamos a hablar de fluidos supercríticos, que es en lo del dióxido de carbono, ese es el protagonista de los fluidos supercríticos. Vamos a hablar de liofilización y vamos a hablar de otra técnica de conservación de pulpas, entonces va a estar bien chévere, ¿listo? Los espero por allá. Muchas gracias por todo, ya no hablemos más, ya van a ser las 10, que descansen. Gracias por su asistencia el día de hoy, nos vemos en 15 días. Daniel, los 10, no, Paola, los 10 puntos son cuando hayas asistido al workshop, ¿listo? Chao.